En primer lugar, saludar en el nombre del Señor y dar las gracias, ¿cierto?, por el hecho de estar en este lugar. La escritura en el día de hoy vamos a compartir está en Job, capítulo 8, los versos del 1 al 7. Job, capítulo 8, los versos del 1 al 7. Job está al ladito de los salmos. Usted abre la Biblia en el medio, están los salmos, al ladito está Job. Job capítulo 8 del 1 al 7. Y voy a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Respondió Bildad Sujita y dijo: ¿hasta cuándo hablará tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en un lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y prosperará la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu póster estado será muy grande. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Ahí sentaditos vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este momento. Tú conoces cada corazón, cada familia, que todo lo que en esta tarde podamos hacer, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Padre Celestial, que te quedes desde el principio hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al comenzar, ¿cierto?, podemos ver cuando leímos cualquier lectura de Job, ¿cierto?, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿cierto?, todo lo que sufrió este hombre, ¿ya? Si bien es cierto el hecho de ser cristiano, no estamos ajenos al sufrimiento, ¿ya? Este libro de Job es uno de los libros considerados más antiguos de los tiempos de Abraham, ¿ya? Este libro de Job. Y bueno, su enseñanza, ¿cierto? Cada vez que tomamos esta porción de sus palabras, podemos aprender, ¿cierto?, cómo estos hombres pudieron también pasar por muchas dificultades. Bueno, ahora como mundo, como pueblo, no estamos ajenos a las dificultades. Más bien en esta generación, ¿cierto?, porque se están viendo muchas cosas que quizás antes no veíamos, pero estaban ahí, por el hecho de tener internet, más comunicación. Sabemos de cosas que no debiéramos saber, y eso también atormenta nuestra mente y nuestro corazón. Ahora el sufrimiento, el cristiano, ¿cierto?, podemos ver hasta a través de estos versos que no está ajeno al sufrimiento, ¿cierto?, no está ajeno al sufrimiento. Y bueno, en este tiempo, ¿cierto?, escuchamos en la tele, en la radio, esa canción Resistiré, ¿ya? Así como cristianos también nosotros, ¿cierto?, también estamos llamados a resistir ante tantas inclemencias, ante tanta injusticia, ante tantas cosas que están sucediendo en estos tiempos. Bueno, Job, ¿cierto?, como dice el principio, dice, respondió Bildad Sujita. Bildad dice que venía a ser como uno de los hijos de Abraham, ¿ya? Ahí en el
Génesis 25, del 1 al 2, nos habla, ¿cierto?, del padre de él, uno de los últimos hijos que tuvo Abraham. Dice que él era de la descendencia de él, ¿ya? Y bueno, Job, cuando empezó su sufrimiento, llegaron estos amigos, ¿cierto? El primer amigo también, que es Epifaz, ¿cierto? Elifaz, ¿cierto? Se supone que cuando llega un amigo en estos momentos difíciles, el propósito es de poder fortalecerlo, edificarlo, ¿cierto? Pero ellos, en cambio, empezaron a poner de su propia cosecha, ¿cierto?, lo que le podía haber estado pasando a este siervo de Dios, en cual él tuvo una sarna muy grande, como dice la Escritura, que se le secaba la piel, a donde se le secaba la piel, se le partía y se le aguzanaba su cuerpo, y expulsaba malos olores, dolor, y a tal punto, ¿cierto?, de poderse morir. Y ese era un sufrimiento muy grande que tenía este siervo de Dios. Y de acuerdo a lo que le sucedía en su vida, en su carne, él empieza, ¿cierto?, a entablar conversa con Dios. Empieza también, como a decir, como muchas veces decimos nosotros, ¿por qué a mí, habiendo tantas personas en este mundo, por qué me tiene que suceder esto a mí? Él también, ¿cierto?, en su dolor, en su angustia, y no solo era el dolor físico que estaba padeciendo, sino también sus hijos, sus hijas, sus propiedades, todo se había sido destruido en un corto tiempo de lo que él estaba viviendo. Si nosotros leímos, ¿cierto?, él era un hombre próspero, era un hombre que tenía un gran fondo, animales, hijos, familia, esclavos, servidores, a mano ahí, ¿cierto? Era muy bendecido, ¿ya? Al principio del libro también leímos las características que Dios le veía a este hombre. Era un hombre justo, era un hombre apartado del mal, era un hombre, ¿cierto?, de lleno en las cosas de Dios, a tal extremo que muchas veces sus hijos, cuando estaban en fiesta y él veía, a lo mejor se corrompieron, oraba por ellos para que Dios, ¿cierto?, hiciera misericordia sobre su familia. Pero ahora la estaba pasando mal y eso le llevaba, ¿cierto?, le venían muchas cosas a su cabeza. Decía, si hubiera una silla, supiera dónde está él, conversaría con él, ¿por qué esto? Y llegaría, ¿cierto?, tanta inquietud de su mente, de su corazón. Pero como nosotros sabemos, ¿cierto?, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. También nos cuenta la historia de este hombre que en una oportunidad se presenta Satanás. Dios, ¿cierto?, se estaba reuniendo con los hijos, con los ángeles, y al parecer él no estaba invitado, pero apareció, ¿cierto?, y le dice Dios, ¿de dónde viene? Satanás le dice, de rodear la tierra. Si bien es cierto, en ese periodo él podía llegar al cielo, hoy no, fue desechado, enviado a la tierra, y desde ese momento dijo que él iba a hacer la guerra a los hijos de Dios. Es por eso cuán importante, ¿cierto?, es poder uno cada día en sufrimiento, en angustia, fortalecerse a través de Dios, a través de Jesús. Dice Bildad, ¿ya? Bildad, se dice que es hijo de Súa, que está en Génesis 25, 1-2, uno de los hijos de Abraham. Le dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Le dice, porque él meditaba, hablaba en voz alta y quería analizar su vida, porque él estaba sucediendo
cuando Él siempre en su camino en esta tierra trató de hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver de que Bildad también hace como defensor y abogado de Dios, como diciendo estas cosas te pasan por esto otro. Y bueno, Dios no necesita abogado. Él sabe, ¿cierto?, como soberano, lo que puede estar haciendo con su siervo, ¿cierto? Y dice que un padre que ama al hijo lo disciplina. Y Dios de la misma forma, ¿cierto?, suceden muchas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos disciplinarnos, ¿cierto?, y poder fortalecernos ante Él. En estos últimos tiempos, ¿cierto?, hemos meditado mucho de lo que está sucediendo en este mundo. Muchos se pasean de un lugar para otro buscando sus necesidades materiales, muchos encerrados, muchos llorando, personas que se han ido con las enfermedades y sufrimiento tras sufrimiento, ¿cierto? Entonces aquí Bildad, haciendo como abogado de Dios, le dice: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso, ¿ya? O sea, un viento recio, un viento fuerte que destruye, ¿cierto? O sea, de tantas palabrerías que estaban saliendo de su boca, iba a llegar a ese extremo, ¿cierto? Ahora el otro compañero que era Elifaz, él también lo toma por un lado y le dice: tú que adorabas a Dios, tú que ayudabas a las personas, tú que decías que había que fortalecerse, bueno, ¿y ahora qué pasa contigo? Se apartó la mano de Dios, algo tendrás que haber hecho, ¿cierto? Siempre poniendo la mente humana ante las cosas de Dios. Y Dios, podemos decir, que es soberano en todo, ¿cierto? Nos guste o no nos guste, Dios, ¿cierto?, conoce el principio y conoce el fin. Y es por eso que muchas veces está trabajando con nuestras vidas, para que nosotros podamos de alguna forma volvernos a Él, entender cuál es el llamado, cuál es el propósito. Y aquí dice, ¿cierto?, que estas palabras que eran ya tan quejativas, ¿cierto?, que serían como un viento impetuoso, ¿cierto?, el viento que arrastra, que destruye. Y luego le dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Aquí podemos ver Bildad, ¿cierto?, conociendo también la Escritura, ¿cierto? Sabía que Dios tiene, ¿cierto?, es un Dios de derecho. Él puso los decretos, ¿cierto?, todos los propósitos, las normas, y aquí también le dice: va a pervertirá el Todopoderoso la justicia, ¿ya? Dios es un Dios justo, ¿cierto? Vamos a leer el principio, ¿cierto?, de Dios, que está en Deuteronomio 32:4. Dice el escritor de Deuteronomio, que fue Moisés, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Esos son parte de los atributos de Dios y nunca debemos olvidarlo. Él es la roca y cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son de rectitud, ¿ya? O sea, todos los caminos son perfectos, ¿cierto? Sea de sufrimiento, sea de tranquilidad. Todos esos caminos que Dios ha puesto para sus hijos son perfectos. Y también Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Dios no es, muchos tenían a Dios como el que me la hace, me la paga.
Y no es así, Él es perfecto, es justo. Es por eso que dice que cuando estemos delante de la gloria de Dios, Él pesará, ¿cierto?, nuestros hechos. Él va a pesar nuestros hechos en la balanza, porque Él es un Dios justo, ¿cierto? Dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto, ¿cierto? Y ante este Dios, ¿cierto?, podemos decir nosotros, como hijos de Él, en Él somos más que vencedores ante todas las cosas. Yo no sé cuál será su sufrimiento, yo no sé cuál será su necesidad, pero podemos decir, si andamos en los caminos del Señor, en una rectitud, ¿cierto?, Dios va a hacer la obra completa en cada una de nuestras vidas. Ahora podemos decir, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Cierto? Dios cuando creó al hombre, ¿cierto?, en el paraíso se rebelaron, no obedecieron, entonces Dios le dijo a la mujer, desde hoy, ¿cierto?, tendrás dolores en el parto, ¿cierto? Cada vez que tenga un hijo, ¿cierto?, y a sufrir ella del parto. Al mismo tiempo le dijo al hombre, y tú por haber obedecido a la mujer y haber comido del árbol de la ciencia, ¿cierto?, el trabajo ganarás con el sudor de tu frente, ¿cierto?, y a él los alimentos poder tener para su vida. ¿Ya? No le iba a ser fácil. Muchas veces nos quejamos, ¿cierto?, ¿por qué hay que trabajar tanto? Es por lo mismo, para que entendamos lo que cuesta, ¿cierto?, ganarse el fruto cada día. Entonces, cuán importante. También el trabajo nos edifica, porque a través de ello podemos ver, ¿cierto?, nuestro labor, lo podemos palpar, ¿cierto?, nuestro sacrificio, ¿cierto? Y podemos decir, gracias, Señor, porque tú me has dado la fuerza, la fortaleza, y podemos tener, ¿cierto?, quizás una vida más o menos, vamos a decir, tranquila en este mundo. Y el tercer dolor, ¿cierto?, el tercer sufrimiento, que es la muerte, ¿cierto? Entonces podemos decir de que ahí comienza el sufrimiento, que estos tres preceptos, ¿cierto?, conforman la maldición que dio Dios al hombre por el hecho de haber desobedecido, ¿ya? Y bueno, Jesús, ¿cierto?, vino a compadecerse con amor, y Él también venció la muerte y el dolor. Y cuando estaba con sus discípulos dijo, mundo tendréis aflicción, pero en mí, dice, ¿ya? Uno poniendo, ¿cierto?, toda nuestra discordia, todo nuestro sufrimiento en las manos de nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, vamos a ser fortalecidos. En Él vamos a tener paz, ¿cierto?, tranquilidad, gozo, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar que no va a ser bueno, pero solamente entregándola al Señor vamos a tener esa tranquilidad y esa paz de nuestro corazón de poder sobrellevar el sufrimiento. Ahora, ¿por qué sufrimiento? Bueno, porque es fácil vivir una vida en el cristianismo cuando no suceden cosas. Podemos tener fe, podemos levantar las manos, podemos bailarle al Señor, pero cuán difícil es cuando estamos pasando algún tormento, ¿cierto? Es por eso siempre como humanos somos necesitados de Dios. Permiso. Y bueno, Bildad se supone como amigo, ¿cierto?, de que pudiera fortalecerlo, pero se fue directo al hueso, ¿cierto?, diciendo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Ya?
Entonces eso nos muestra también que el único que nos puede dar una paz real, verdadera, se llama Jesús. Él es nuestro amigo, Él es nuestra fortaleza, ¿ya? Y luego le dice, si tus hijos pecaron contra Él, Él lo echó en un lugar de su pecado, ¿ya? Aduciendo sobre lo que su mente le dictaba, porque los propósitos de Dios están ajenos a los propósitos del hombre, ¿ya? Y muchas veces hacemos también nosotros, ¿cierto?, como defensor o acusador, y no es así. Dios no nos llamó. El único que puede juzgar se llama Jesús y no hay nadie, pero muchas veces nosotros nos sentamos en la silla de Él y nosotros hacemos las acusaciones, y no solamente. El único que está autorizado es Dios, ¿cierto?, a través de Jesús. El único que puede decir este sí o este no. Dice que cuando lleguemos al reino de Dios, muchos se van a admirar, mira quién está acá, se va a decir, ¿ya? Porque solamente Dios sabe, ¿cierto?, los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Dios no nos llamó a juzgar, sino Dios nos llamó a orar los unos por los otros. Ahora le da, ¿cierto?, como dicen ahora, un tip, ¿cierto? Bildad le da un tip, ¿cierto? O sea, una enseñanza para que él pudiera llegar a la reconciliación. Ahora, todo lo que le dijo antes, ¿cierto?, podemos decir que era más de su mente y de su corazón, ¿ya? Y ahora podemos leer que le dijo una gran verdad que nos sirve a muchos de nosotros. Y lo primero que le dice ante tal sufrimiento, le dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ya, aquí le resalta, ¿cierto?, si tú de mañana, ya, eso nos muestra cuán importante es poder ahora muy de madrugada, muy de mañana, ¿cierto?, poder inclinar nuestras rodillas o poder meditar en Él, o poder leer la palabra, ¿cierto?, a horas que quizás debiéramos estar durmiendo, pero sin embargo nos estamos comunicando con el dueño de nuestro ser. Entonces le dice, ¿cierto?, que si tú de mañana buscares a Dios, ¿cierto?, ahí también podemos ver en Marcos 1:35, Marcos 1:35 dice lo siguiente, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, ¿cierto?, siendo Dios, Hijo de Dios, dice que se levantaba muy de mañana, o sea, muy temprano, porque Él sabía, ¿cierto?, con quién estaba luchando. Su palabra dice que los hijos de Dios no luchan ni con sangre ni con carne, sino luchan con huestes espirituales que no se ven. Es por eso necesitamos fortalecernos, ¿cierto?, cada día nuestra vida. Y Jesús, siendo Hijo de Dios, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué importante, ¿cierto?, entonces, el poder comunicarse con Dios muy de mañana, que es un tip, ¿cierto?, para poder reconciliarlo con nuestro Creador. Dice, y rogares al Todopoderoso, ¿ya? Cuando dice rogares, o sea, depende de Dios, ¿cierto? No de que, Señor, hazme esto, Señor, sino solamente
que Dios tenga misericordia de nosotros, en ruego, en llanto, en angustia, ¿cierto? Por lo que podemos estar padeciendo. Y dice, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. ¿Ya? O sea, la rectitud, la limpieza, ¿cierto? En el cristiano es importante para poder, ¿cierto?, conversar con el Señor. Cuán importante, ¿cierto?, es apartarnos de las cosas malas para poder llegar a una comunión perfecta con Dios, ¿cierto? Entonces podemos ver, ¿cierto?, que primero debemos levantarnos temprano. Segundo, ¿cierto?, debemos también nuestra limpieza como humanos, ¿cierto?, tratar de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Ahora Dios es omnisciente, Él está en todo lugar. Al hombre podemos engañar, a Dios jamás lo vamos a poder engañar, porque Él ve todo, ¿cierto? Ahí podemos ver, ¿cierto?, cuando llega Satanás al cielo, ¿cierto?, dice, ando de rodear la tierra. Él tiene que rodear, buscar los lugares, saber qué es lo que está haciendo. En cambio Dios no, Dios mira y conoce todo lo que vamos a hacer, incluso lo que vamos a decir. Dios es omnisciente, ¿cierto? Es poderoso. Ciertamente dice, luego se despertará por ti, ¿ya? Ante tal misericordia, ¿cierto?, Dios va a obrar por nuestras vidas, Dios va a fortalecernos, Dios nos va a ayudar. Dios dice, ahí está mi hijo, dependiendo de mí, ¿cierto? Vamos a despertar, ¿cierto? Aunque Dios siempre está atento a nuestras necesidades, pero muchas veces nosotros buscamos en lugares que no debiéramos buscar, que buscar en la presencia de Dios. Dios nos llama a buscar en la presencia de Él para que Él pueda obrar y hacer, ¿cierto?, su voluntad en cada uno de nosotros. Vamos a despertar, ciertamente, luego se despertará por ti y por mí. Qué importante, ¿cierto?, saber que tenemos un Padre que está atento a los oídos al llamado de sus hijos. Y hará y prosperará la morada de tu justicia. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto?, Dios cómo obra en cada una de nuestras vidas. Este hombre era perfecto en todo, ¿cierto?, pero ahí Dios está haciendo una prueba con él. Él creía conocer a Dios con todo lo que hacía, con la forma que buscaba al Señor, pero al final dice, Job dice, de oída había oído, pero ahora reconozco realmente quién eres, ¿cierto? Un Dios de poder, un Dios que él cuando vio, ¿cierto?, le quitó todo, su familia, sus animales, quedó en nada, enfermo, un hombre que era muy conocido en ese lugar, un hombre que era muy próspero, que ayudaba, atendía a los hermanos, aquel que ya no se arrodillaba, lo incentivaba a que quebrara su rodilla y se dirigiera a Dios, ¿cierto? Estaba en estas condiciones de inquietud, ¿cierto?, ante tal sufrimiento. Y no era menor, porque ahí había enfermado, sus hijos habían muerto, y uno lo primero que espera, uno partir de este mundo, y no ver a sus hijos morir. Y quedó sin nada, de brazos cruzados. Desnudo llegué, dice, y desnudo me iré. Siempre, ¿cierto?, poniendo la fe en su Creador. Y dice, el último verso dice, y aunque tu principio haya sido pequeño,
tu postrer estado será muy grande. Esa es la bendición que Dios tiene para sus hijos. ¿Ya? Aquí podemos ver un hombre que le fue todo quitado. Quedó, como decimos nosotros, a brazos cruzados, ¿cierto? Quedó sin nada. Tenía que comenzar de nuevo su vida. Y bueno, leyendo la Escritura, podemos ver que al final Dios le duplicó todo lo que había perdido. Porque así es nuestro Dios. Dios, ¿cierto?, probó a este hombre, él nunca se apartó de él. Nunca se apartó de él, siempre confió en Dios, ¿cierto? Y al final podemos ver, ¿cierto?, que Dios le devolvió familia, le devolvió sus bienes materiales, lo levantó, ¿cierto?, de ese lugar, y podemos ver de que ya su vida, ¿cierto?, fue satisfecha porque él confió en el Dios de su salvación. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a leer los últimos versos juntos para dar término a esta porción de su palabra. Y estos versos están en el Salmo 34. Salmo 34, del 17 al 19, lo vamos a leer en forma conjunta todos en esta noche. Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y podamos en esta noche hacerla nuestra y fortalecernos a través de su palabra. Que el Señor les bendiga. Tomen el